Bueno, muy bien. Vamos a retomar el ciclo de entrevistas que habíamos propuesto desde la semana pasada para poder charlar con las candidatas y los candidatos que se van a poner a consideración el próximo 29 de octubre en estas elecciones de la UNLAR. Y bueno, como tuvimos un paro de por medio el jueves pasado, tuvimos que reprogramar la entrevista, ¿no? Y tuvimos que pasarla para hoy. Exactamente, pero ya están con nosotros los candidatos de Universitarios Unidos, candidata a rectora, la profe y decana también del Departamento de Salud, Natacha Minué-Belver. ¿Cómo le va, profe? Buen día. Muchas gracias por el espacio, todo muy bien. Muchas gracias por haber venido. Y el profe Alejandro Álvarez, también candidato a vicerrector. Hola, ¿cómo le va, profe? Gracias. ¿Todo bien? Es un gusto estar siempre en nuestra casa radial. Bueno, esa es un poco la idea. Invitarlos, creemos que este es el ámbito también natural para poder escuchar las propuestas y que la comunidad universitaria, bueno, sepa cuál es el proyecto de universidad que tiene cada espacio, cada fórmula, para ponerse a consideración ahora, en unos días nada más. Así que, bueno, arrancamos por el principio, ¿te parece? Primero, para que la comunidad un poco los conozca. Decía May recién, bueno, obviamente, docentes de la casa, conocer un poco de dónde vienen. ¿Nacieron acá los dos en La Rioja? Sí, sí. ¿Natacha? En La Rioja. Mis orígenes, mi padre es de Nonogasta, mi mamá chaqueña, pero yo soy nacida en La Rioja. Bien, nacida y criada. Nacida, criada, estudiada, recibida, doctorada. Graduada en licenciatura en terapia ocupacional, doctora en ciencias de la salud y docente concursada, investigadora categoría 4. Y decana del departamento. Decana del departamento. Bien. Profe Álvarez. Yo soy más bien un ciudadano federal, en tierra de caudillos federales. Así que soy nacido en Misiones, estudié en Córdoba y después por cosas de la vida y el amor, terminé adoptando La Rioja hace más de 30 años. Estoy casado con una riojana, tengo hijos riojanos y he decidido, pese a tener la posibilidad, y de hecho muchos me lo recriminan, de haberme ido al exterior, que yo opté por quedarme en La Rioja, así que es la tierra que elegí, y aquí estamos, ¿no? Y nuestro UNLAR. Y docente de la universidad también. Sí, docente de la universidad desde el 96 y algunos años antes en Córdoba, porque arranqué como ayudante de cátedra, se llamaba en aquella época, así que más de 30 de docencia universitaria, se podría decir, pese a que soy muy joven, ¿no? Claro, nadie lo pone en duda. ¿Graduado? No lo ponemos en duda. Bueno, yo soy ingeniero eléctrico electrónico de base, estoy en Córdoba, después también tengo una maestría en dirección de empresas, también soy abogado, escribano y varias diplomaturas, posgrados en docencia universitaria y demás. Siempre tratando de estudiar, que creo que nos ayuda primero a mantenernos actualizados y a empatizar también con nuestros estudiantes. Y después, bueno, también tengo una vida corporativa en lo profesional como ingeniero, fui gerente en una multinacional como por 20 años, con mucho trabajo más que nada en el exterior, casi más de 20 países dando vueltas, lo que también me ayuda a tener una mirada distinta de la educación superior, porque es muy distinto en otros países y es algo muy hermoso y muy valioso que tenemos en Argentina, y quizás eso también me despertó a querer tanto la universidad, a tratar de cuidarla tanto, creo que la tenemos que cuidar mucho, y también inclusive a tomar una decisión de vida, como salir de la vida corporativa internacional y venir algunos dicen, a pelear en lo público, ¿no? Pero sin dudas es algo que me apasiona en la universidad, y prueba de ello me han visto muchas de estas entrevistas en los últimos 10 años. Creo que en todas las elecciones he participado en algún lugar o desde algún lado, y siempre creo que con las mismas ideas, ¿no? Bueno, ambos por supuesto aspiran a llevar las riendas de esta universidad por los próximos 3 años, y va a ser un gran desafío en el caso que la comunidad universitaria los elija, en sí por una situación compleja que están viviendo las universidades de todo el país, y que tiene que ver con lo económico, que tiene que ver con lo presupuestario. ¿Cómo plantearon como proyecto de gestión llevar adelante justamente una universidad compleja también en lo presupuestario y en un contexto nacional complejo también presupuestario? No sé quién quiere empezar. En principio también he tenido algunas experiencias en el plano de lo privado, pero siempre he dado más batalla en lo público. Me he desempeñado en el campo de la municipalidad, capital, también en Nación, en distintos ministerios, con relación directa con el INDEC, en el Ministerio de Salud Pública. Es decir que, y esto lleva un doble desafío. Por un lado, la situación de los escasos recursos, la administración de recursos humanos, que tiene su tiempo, sus antigüedades, sus derechos adquiridos y otros no tanto,
que lleva a una reorganización en cada uno de los espacios donde estuve. Lo mismo sucedió en la universidad, en donde el trayecto a nivel gerencial empezó con las direcciones de carrera en 2 oportunidades, en la última electa por la comunidad de mi carrera, y también en lo que tiene que ver con el decanato. Los recursos a nivel público tienen 2 cuestiones fundamentales. En primera instancia, que suelen ser escasos para la cantidad de respuestas que tiene que dar a las necesidades, sobre todo en el campo de la academia, de la extensión y de la investigación, que son nuestros 3 pilares fundamentales. Y esta situación también se le suma la rendición. Al enmarcarnos en instituciones públicas tenemos que saber que siempre debemos rendir al otro, que no es nada más y nada menos que el Estado, la comunidad, aquellos recursos que nos brindan para poder dar el servicio de excelencia que pretendemos ofrecer. La universidad tiene varios elementos que se pueden utilizar desde el nivel presupuestario. En una instancia, el presupuesto por ley, que sabemos que está en una compleja instancia de resolución y desencuentros, pero en donde tenemos que mirarnos en el colectivo del SIN, como así también en la particularidad de cada universidad. Nuestra universidad particularmente tiene un edificio que es un lujo, con un montón de espacios que se pueden trabajar mejorando paulatinamente, porque está muy deteriorado hace muchísimos años, para volver a poner en funcionamiento con una organización y una planificación establecida que nos permita ir recuperando espacios, primero de prácticas, porque todos los espacios creados en la universidad tuvieron el fin de ser espacios de prácticas preprofesionales, instancias de prácticas para las materias y demás, y realmente son espacios que carecen de la presencia del estudiante. Cuando uno visita los distintos lugares, por encontrar espacios para que los estudiantes y los docentes puedan desarrollar sus clases, vamos encontrando compañeros no docentes, algunos investigadores, pero los estudiantes no están en aquellos lugares donde deberían ser lugares naturales. Por otro lado, este desarrollo también va a llevar un recupero financiero de la universidad, poniendo en valor y reconstruyendo aquellos productos que por mucho tiempo fueron comercializados y entraron en el circuito financiero, que permitieron sobre todo sostener el crecimiento de la universidad. Si nosotros pensamos, la sede Catuna fue creada con un gran porcentaje de aporte de la FUNLAR. Claro. Situación que hoy, pensando en la fundación, nos parece algo utópico, algo increíble, y lo fue. Lo fue con una buena administración, con una administración responsable, a largo plazo. Vos lo has dicho claramente, son 3 años de gestión. Realmente es muy insuficiente el tiempo para tanto, pero alguien tiene que empezar a enmarcar el orden, y no solo el ordenamiento de docentes, de clases, de los espacios necesarios para ello, de los recursos que necesitamos, sino también planificar a largo plazo. Necesitamos tener planificaciones sostenibles en el tiempo y volver a abrir las puertas de la universidad, no solo en lo académico, sino también en los recursos. Hay muchas instituciones a nivel internacional que brindan financiamientos con proyectos específicos, sobre todo lo que tiene que ver con la extensión y la investigación. Bien. Desde allí también tenemos que echar mano. Profe, yo le quería preguntar, ¿en qué situación presupuestaria está la Universidad Nacional de La Rioja? Y se lo pregunto como integrante del Consejo Superior, como parte de la gestión también. ¿Qué universidad recibirían económicamente o presupuestariamente? Yo me refiero a hoy y voy a referirme a 2 años anteriores. Hoy recibimos una universidad que a la fecha no tiene presupuesto aprobado por el Consejo Superior. Un Consejo Superior que hace prácticamente 6 meses no reúne el quórum para el tratamiento, dado que un montón de cuestiones a nivel político también se han atravesado a la situación del órgano máximo de decisión, nada más y nada menos que de un presupuesto. 2 años anteriores recibimos una universidad con un presupuesto en el mismo valor de lo que fue el año 2021, un año con pandemia, con otra movilidad estudiantil en cuanto a las aulas y demás, y que en el 2022 tampoco tuvo los ajustes necesarios para su cursado. Y esta situación se fue replicando año a año, es decir, ya el presupuesto está muy por debajo de lo que la universidad necesita para su pleno funcionamiento. La administración que se viene haciendo hace tiempo, relacionado a decisiones tomadas
en cuanto a acuerdos con distintas partes, como son las paritarias y demás, y que no tuvieron su sustentabilidad económica con el órgano que nos financia o nos envía los fondos, que en este caso es Nación, ha llevado a una mala administración de los recursos de la universidad para cumplir con todos los derechos que se fue generando a los empleados. Entonces, esta situación amerita decisiones responsables, progresivas, porque vamos a tener que llevar, este orden necesita un tiempo de reordenamiento en donde todos tenemos que ser parte activa y también pensar y poner siempre en primer lugar la universidad como la entidad que necesitamos levantar. Bueno, ahí lo sumamos también al profe Alejandro Álvarez, no sé si quiere agregar algo presupuestario, en todo caso, si quiere agregar algo, y de paso nos metemos en otro de los ejes que habíamos establecido, que es el tema de la calidad académica. Mucho escuchamos hablar de la calidad académica. ¿Qué es la calidad académica? Y en todo caso, ¿cuál es el proyecto, ¿no?, de Universitarios Unidos? Primero, bueno, de la mano, yo soy bastante crítico del proceso posterior a la toma. La verdad que la universidad ha venido decayendo en la gestión, y sobre todo en esos años hubo muchísimo daño institucional, especialmente con una reforma estatutaria y con acuerdos paritarios al menos irresponsables que terminaron afectando sobre todo al hospital, que hoy lo estamos sufriendo. Es decir, un poco, por lo menos el proyecto de presupuesto para el 2025 son unos 43.000 millones, lo que está previsto para la UNLAR. 43.000 millones de pesos, sería el presupuesto anual de nuestra universidad, y también hay unos 50 millones, que sería 50.000 millones destinados a hospitales universitarios, que sabemos que no somos los únicos, pero entre 4 o 5 podríamos usar parte de ese presupuesto. Sin dudas es un misterio también saber exactamente cuál es la situación de la universidad, ya que no está tan clara, por lo menos para alguien para quienes vamos a asumirlo, pero bueno, se ha ido empezando a ordenar. Creo que la situación del hospital se está por lo menos poniendo sobre la mesa. No nos olvidemos que cuando cambia la gestión, antes que asuman la gestión actual, pasó sin presupuesto, o sea, no hubo presupuesto aprobado por el superior. Bueno, y ahora la situación política del oficialismo actual, que en realidad tampoco es el rector, porque el nuevo oficialismo son los espacios que tienen mayoría hoy en el Consejo Superior, es decir, hoy Mafir sería el nuevo oficialismo de la UNLAR desde hace varios meses, y justamente son quienes toman las decisiones en el Consejo Superior. Por eso también es importante entender cómo funciona. El rector no es la máxima autoridad de la universidad, es el Consejo Superior, que es un órgano resolutivo, no es solamente deliberativo. Bueno, es un cogobierno. Sí, correcto, pero el superior es el que toma las decisiones, no el rector. O sea, el presupuesto, por ejemplo, lo aprueba el Consejo Superior, no el rector, sino lo debería haber hecho. Pero bueno, esta situación ha llevado que, sabemos, estos 10 años que entiendo yo de decadencia han terminado en una situación deficitaria, donde gran parte del presupuesto que debería ir, por ejemplo, a gasto de funcionamiento, terminó siendo aplicado a sueldos de manera irregular, porque no corresponde o no existen, por lo menos en el convenio colectivo docente, el tema de los cargos asistenciales que se manejaron en el hospital, o direcciones de carrera que se manejaron una especie de bonos, que entonces no están consolidados en el presupuesto. Entonces, todo el tema presupuestario, ya hemos iniciado, tuvimos reuniones, yo vengo teniendo reuniones de años anteriores, así que tenemos línea, y también Natacha Comecán ha tenido, ya tenemos reuniones con SPU y con organismos nacionales, para ir ordenando, que es un poco la palabra que es desagradable en muchos aspectos, sobre todo para los chicos chiquitos, no, el orden, ¿no? Pero la verdad que nuestra universidad necesita ordenarse. Hoy es un gran desorden, fruto de 10 años, y ahí, en mi mirada personal, creo que hay bastante de injerencia de la política partidaria en la forma de gestionar una universidad, que terminó con cierto clientelismo académico, con cargos docentes para allá, cargos para el otro lado, y esto llega a un punto donde no hay presupuesto que resista. Entonces ahora hay que parar la pelota, poner orden, empezar a poner las cosas sobre la mesa. Hay una frase sueca que es putting the fish on the table, es decir, los problemas, ponerlos arriba de la mesa, que es un poco lo que hay que empezar a resolverlo, y esa resolución con un cogobierno sano en un Consejo Superior que vaya abocado a resolver los problemas de la universidad, pueden ser tratados, y obviamente va a ser una planificación a mediano o largo plazo, porque no se resuelve todo ni en una semana, ni en 2 años, ni tampoco en una gestión. Esto va a tomar tiempo, el proceso de reconstrucción de nuestra universidad. Y en eso nuestro compromiso es, lo presupuestario es consecuencia de lo administrativo y de un montón de cuestiones, pero sobre todo ir a un profundo proceso de reforma que permita tener una estructura universitaria acorde a las necesidades, donde lamentablemente el último estatuto, la finalidad fue garantizarle la
la elección de lista única a los oficialismos o trabar la participación. De hecho fue gravemente cuestionado, hasta los golpes se aprobó, se trató en el CENIT escondido, me acuerdo, en el 16, y eso generó que hoy, por ejemplo, me solidarizo con la lista de gesto, que se la diezmaron, le sacaron docente del superior, docente de un departamento, con artilugios o pequeños tecnicismos, frutos de una reglamentación que buscaba que el reglamento elija autoridades y no que la comunidad elija sus autoridades. Bien, ahí, profe, sumo también, Natacha, en ese orden, digamos, y en esa prioridad, si uno piensa, vuelvo al eje de la calidad académica, ¿no? Digamos, sí. ¿En dónde está puesto, digamos, cuando se encuentren con ese orden y esas prioridades, mejorar si es necesario la calidad académica? ¿Y con qué tiene que ver? Completando, o sea, pasa por el orden. Esto no debería ser tan complejo, es simplemente respetar las normas, respetar la ley de educación superior, respetar el convenio colectivo, son claros. O sea, en nuestra universidad, desde la toma en adelante, pese a que ustedes se acuerdan, porque todos hemos participado, por lo menos me acuerdo haberlos visto, ¿qué pedía la gente en las, no sé, 30 o 20.000 personas que había en la plaza en el 2013? Había dos consignas: concursos públicos de antecedente de oposición, como corresponde y la ley dice para los docentes, y democracia. Y lamentablemente ninguna de esas banderas se han cumplido en nuestra universidad. Si bien hay elecciones, pero estamos viendo, pregúntenle al apoderado de gesto que anda por los medios pobres, con un sistema que terminó proscribiendo un montón de docentes, sobre todo, y también otros estamentos, a participar. Fruto de un reglamento. Y lo otro, que prácticamente no ha habido concursos en nuestra universidad, pero sí ingresó mucha gente. Entonces, lamentablemente, como profe, a uno no le gusta ver, che, si la ley dice que tenés que ingresar por concurso para que los estudiantes tengan al mejor docente frente al aula y todos los docentes tengamos la posibilidad de participar en esos concursos, pues sale publicado, che, llamado a concurso de tal materia. Si eso no sucede, termina ingresando gente por la ventana o por amiguismo o por clientelismo político, y ahí es donde yo soy muy crítico de el uso electoral de las designaciones docentes. Lamentablemente eso hay que cortarlo de cuajo y que a partir de ahora todo ingreso docente se haga de acuerdo a la ley. Eso genera claramente normalizar una universidad, porque las universidades tienen por ley esa obligación, no es una decisión y no hay ninguna autonomía. La autonomía es autonomía, no es impunidad. O sea, el cumplimiento de las normas superiores es una obligación de cualquier funcionario público, sea decano, sea consejero, conciliario o sea rector. En la universidad hemos generado una normalización de la anomia. Esta situación del ingreso sin concurso, de que hoy nos estemos de alguna manera conformando con las formas en que llegamos a formar las listas para poder generar una elección, porque no hubo concursos. Durante un tiempo hacia atrás no hubo la actualización de las normativas necesarias para poder generar otro circuito de concurso, como por ejemplo lo que tiene que ver con la gran inversión en medios que significa hoy nuestra normativa para llamar a concursos. Nos atravesó una pandemia que nos llevó a la formación a través de distintos recursos tecnológicos que dan cuenta que con la formación necesaria de los docentes y los recursos puestos a disposición de los estudiantes es útil, es una gran herramienta. Sin embargo, como universidad no le estamos aprovechando en estas cuestiones básicas. Yo les cuento, a fin de mes soy jurado de uno de los concursos de la Universidad de Quilmes, en la carrera donde tengo mi título de grado, y en donde voy a participar de manera virtual, como lo tiene la mayoría de las universidades, porque se ayornaron, que fue un proyecto que presentamos en esta gestión para el Consejo Superior y que no llegó a buen fruto, como muchos otros proyectos que por ahí están durmiendo en lugares claves como son la Comisión de Asuntos Académicos. ¿Cómo vamos a mejorar la academia si en aquellos lugares claves deliberativos de Consejo Superior, donde llegan las propuestas finales para ser aprobadas por el órgano máximo, que tiene que ver con aperturas de ofertas de posgrado, mejoras en carreras, adecuaciones? Nosotros tenemos hoy una normativa nacional que habla de los trayectos formativos, una resolución de trayectos formativos que ya nos está hablando de créditos, de achicar carreras en cuanto a años, de una presencialidad física del 25% y un 75% virtual, considerando la presencialidad sincrónica como una presencialidad física, y la universidad ni siquiera está discutiendo de esto. Y esto no es de ahora, es del año pasado. En diciembre del año pasado se aprobó. Y seguimos enfrascados en discusiones que no hacen al crecimiento de la universidad.
El pensar en acreditación de carrera, como nos pasó acreditando licenciatura en enfermería y ya próximos a recibir novedades respecto a medicina en todo el país, porque estamos todos a la espera de lo mismo. Significó un gran trabajo, pero que festejamos como si fuera que las universidades generan un gran logro. Debería ser lo natural. Que las universidades acreditemos carrera debería correr por los rieles de la naturalidad de nuestra vida cotidiana. ¿Por qué no lo es? Porque acreditar una carrera implica trabajar un montón de factores. No solo lo edilicio, que es lo primero que se observa, sino sobre todo lo académico. Tener equipos de cátedra conformados con la idoneidad y la cantidad necesaria para responder al grupo de estudiantes que yo tengo. Que si la materia dice 60 horas prácticas, el estudiante tenga 60 horas prácticas, que no hace falta que sea solo en el aula. Tenemos biosimulación, tenemos espacio de realidad virtual, tenemos otros recursos como el campus, que necesita un mejoramiento indudable, de una buena inversión, para que sean otros recursos en donde el estudiante también genere sus instancias de práctica. Tenemos un CENIT vacío de estudiantes, en donde tranquilamente todas las carreras, hoy tenemos proyectos o trayectos de investigación final, y la hacemos en un aula en donde el estudiante sigue viendo por un video de YouTube o un comentario de algún docente aquella investigación. Y tenemos los investigadores en el CENIT, en donde ellos están en la cocina de la situación. No se puede aprender si uno no tiene esta experiencia tácita. Hacia ahí es donde tenemos que ir con la calidad. Y por otro lado, cuidar al docente. Si nosotros no le generamos al docente oportunidades de cursos, de mejoras, de posgrados y demás, tampoco podemos hablar de un concurso si no le estamos generando las opciones para ello. Pero el docente también tiene que entender que ser docente universitario es una carrera, como lo dice el convenio colectivo de trabajo. Y para eso me tengo que formar, me tengo que actualizar para sostenerme, no solo yo en mi cargo, sino cada vez ofrecer mayor calidad al alumnado. Quería tocar un poco el tema del Hospital Escuela y de Clínicas Virgen María de Fátima, un hospital escuela y de clínicas, nada más y nada menos, que ha sido protagonista en tiempo de pandemia, sí, que realmente, bueno, nos ha posicionado como universidad y como servicio a la sociedad, y que viene atravesando ya una situación muy compleja al respecto de sus trabajadores. ¿Qué piensan como proyecto político para el Hospital Escuela y de Clínicas, y bueno, más aún teniendo en cuenta el decanato que usted representa, que está sumamente vinculado a este nosocomio? Sí, bueno, en primer lugar contarles que dentro del proyecto tenemos grandes referentes que hacen a la historia de la universidad, sobre todo en los momentos de más éxito. Dentro de ellos tenemos a uno de el primer conciliario de nuestra lista, es el doctor Víctor Maidana, quien tiene mucho conocimiento del hospital porque fue director en una época muy linda del espacio, y que pretendemos trabajar junto con él y un montón de otras personas la posibilidad de volver a levantar el hospital. El hospital, respecto a, primero contarles que la universidad tiene dos grandes hospitales, el hospital veterinario, que ayer lo estuvimos visitando, y cada encuentro, es mi quinta visita a Chamical, lo encuentro más deteriorado, lamentablemente. No solo en cuanto a la función académica, sino también en las funciones de peligro para los profesionales que allí se desempeñan. En el mismo sentido tenemos que pensar a ambas instituciones. Primero, como bien lo planteaba Alejandro, los hospitales tienen un financiamiento específico. Hay 4 universidades en el país que tienen hospital, escuela y de clínica. Nosotros somos uno de ellos, que tenemos uno. Hay otras universidades que tienen varios, como es la UBA, Córdoba, etcétera. Y es un gran espacio no solo para la academia, que fue en lo que me ocupó mi gestión, levantar espacios que estaban deteriorados, que no existían, armar un laboratorio de microscopía, las 3 salas de simulación, levantar las 3 aulas de odontología, que funcionaba un solo sillón, y hoy tenemos en pleno funcionamiento 30, levantar la morgue, estamos generando otro espacio también de biblioteca anatómica, la misma biblioteca que fue desarmada y de a poquito la vamos reconstruyendo. Es decir, en lo que hace a lo académico hemos invertido mucho a través de autogestión, mediante cursos y distintas acciones que hicimos a través de FUNLAR, que nos involucra como departamento, al igual que el resto de las carreras, porque nuestra ilusión es que todas las carreras de la universidad puedan hacer sus prácticas en ese hospital. Allí se necesita de facturación, de administración, de áreas específicas que tienen que ver con humanísticas, psicología, etcétera. Es decir, que es un espacio
que necesita y que es un lugar natural para muchas prácticas. Hoy vamos a tener la oportunidad de que realmente el hospital dependa de quienes vamos a conducir, que hasta ahora no fue así. Por ahí, por esta cuestión de dependencia directa con el Departamento de Salud como espacio de práctica, se considera que el hospital depende del decanato y no es así, es a través de estatuto, depende del rectorado. Y está esta otra parte que hace al asistencialismo. Es un área que bien administrada, vengo de ser responsable de estadística de salud pública por 10 años, es un área que bien administrada, con una buena facturación, convenios, apertura al mundo, genera dinero. Y ese dinero tiene que volver a los distintos recursos necesarios. ¿Qué va a pasar con los trabajadores del hospital? Ahí hay dos miradas. Por un lado, hemos sido parte de la paritaria docente, junto con Alejandro, a través del sindicato. De distintos lados. Sí. Y bueno, ¿cómo se soluciona la situación de los y las trabajadoras? Judicialización de por medio, digo, sí. Lo mencionaba recién Alejandro. Sí, dos cosas al hospital. Bueno, una que mencionó Natacha y creo que es clave y tiene que ver inclusive con FUNLAR, que es otra pregunta que solo deben tener escondida abajo de la mesa. Gran parte de las universidades también tiene fondos propios que son generados. Muchísimas universidades generan muchísimo dinero. Cualquiera que estudia sabe lo que sale hacer un posgrado, por ejemplo, en la UBA. Hablando de universidades nacionales, no privadas. Son carísimos, viene gente del exterior a hacerlo y son fuentes de ingreso para las universidades. Posgrado, Córdoba tiene una mina de oro, se podría decir, con lo que es el área de hemoderivados, porque exporta productos y servicios con ingreso de divisas al país. Digamos, la verdad que es casi como una gran empresa que genera muchísimos recursos para la universidad y en buena hora, porque eso también aporta a la universidad, especialmente cuando tenés complicaciones presupuestarias como nosotros. Por eso la mirada, y es tan importante para nosotros contar con el doctor Maidana, que no solamente es un médico exitoso, sino que es un gran empresario y sabe, de hecho, en el ámbito privado, cómo generar la facturación necesaria que nuestro hospital tiene que brindar servicios a obras sociales, a prepagas, a particulares, para, en el caso de servicios especiales o digamos, diagnósticos por imagen, un montón de servicios que la universidad, en todo el sistema universitario, aquellos que lo brindan, lo facturan. Y eso es claramente un ingreso que va a ir solucionando, va a ir ayudando a que la universidad pueda ir resolviendo los problemas graves que tiene en otras áreas, como ha pasado siempre con FUNLAR. Como decía recién Natacha, la sede de Catuna se creó con fondos principalmente de FUNLAR. Y así muchas áreas de nuestra universidad. Entonces, tomar todas las áreas productivas para que generen ingresos de recursos propios a la universidad. Entonces eso es importante. Y con respecto a la situación, obviamente es compleja, es importante ver la historia. Ese hospital, cuando nace, a todo el mundo, sea chofer o sea administrativo o sea médico, se lo designó docente. No había convenio colectivo cuando el hospital se crea, ya por 2007. Y luego, lamentablemente, creo que un grave error institucional en el 18, después de muchos años, se hace una paritaria donde cerca del proceso electoral, se termina generando un adicional asistencial que la verdad que no existe en no existe consolidado en el sistema universitario. Cargos que desaparecen de la rendición nacional. Exacto. Que estaban consolidados, algunos están concursados. O sea, no hay fondos consolidados para garantizar eso. Por eso esos fondos estaban saliendo de los fondos que están destinados a funcionamiento. Lo mismo que el caso de los bonos esos que cobran los directores de carrera. Bien. Entonces se genera una serie de situaciones bastante irregulares. Y algunas horas, pero en el caso del hospital esto. Entonces, ahora lo natural es, al menos estuvimos charlando con otras universidades, en general, el único estamento que tiene previsto el cargo para asistir, el rol en un hospital asistencial es el cargo no docente. O sea, la solución que dio actualmente la SPU, en principio, para resolver la situación es la única legal donde figura. O sea, el adicional asistencial que se dio a un cargo docente no existe. O sea, no está considerado en el sistema universitario argentino. O sea, de nuevo, un poco esto, cuando hablamos de poner orden y cumplir con la ley, es no ir por la banquina. O sea, si tenés el asfalto, anda por el asfalto. O sea, no existen cargos, no inventes cargos. Tenés todos los cargos docentes, que obviamente hay docentes que tienen vinculación académica, que es un trabajo enorme que está haciendo el Departamento de Salud en vincular a los docentes para que ese hospital no es solo un hospital así que brinde asistencia, sino también es un hospital escuela. Es una pata pedagógica fundamental. Entonces muchos de los profesionales que allí trabajan tienen que tener una vinculación a las cátedras para que justamente se produzca esta sinergia hospital-universidad, porque si no, no sería un hospital universitario. O sea, la situación que actualmente es la que se planteó, por lo menos de la SPU, que son los cargos no docentes para salvar esta situación, ¿ustedes creen que no es la única vía?
o habría que Primero, a profundizar? ver, lo que está judicializado, yo como abogado, además de ingeniero, por muchas cosas que vi en la universidad, terminé siendo abogado también. Y claramente hay que respetar los procesos que están judicializados, sobre todo en resguardo de los derechos de los trabajadores. Sí. Así que eso tendrá su camino. Obviamente, por lo que entiendo, lo poco que vi, hay cautelares y demás, pero eso va a tener un plazo, en algún momento se va a resolver el fondo, pero a la larga la universidad tiene que definir cuál es la forma de contratación del personal del hospital. Sí. Y ahí no hay muchas alternativas. Tenés cargos no docentes, habrá contratos en un caso particular, y después están los cargos de docentes que tienen su vinculación académica, pero no prestacional directamente, ¿no? Exacto. ¿Querés agregar algo de eso? No, que también una de las cuestiones en esto de haber podido dividir las dos paritarias es interesante porque muchos profesionales del hospital no querían continuar en su rol docente o tienen otros cargos con mucho más antigüedad, inclusive concursados, que quisieron sostener. Esta diferenciación entre las dos opciones, cargo docente y no docente, permite reorganizar, vuelve el derecho al docente. Insisto, cuando va a la paritaria se pierden docentes que estaban consolidados en Nación y pasamos a tener este asistencial que sale de otros fondos que no venían destinados de Nación para ello. Esta reorganización que se está haciendo de alguna forma también nos lleva a poder volver a contar con un presupuesto consolidado de Nación que sea sostenible en el tiempo, que no implica que va a haber otras metodologías y otras formas. Nosotros tenemos prestaciones a través de Sumar también. El hospital está incluido en la red Sumar de salud pública, que implica el recupero de un montón de servicios que se ofrecen a personas que no cuentan con obra social y que viene, digamos, como aporte para lo que tiene que ver con infraestructura, honorarios, capacitaciones, es decir, que de alguna forma vuelve en bienes al efector que lo genera, en este caso el hospital. Pero también puede haber otros profesionales necesarios que estén bajo otro circuito, como es, por ejemplo, un contratado, porque muchas veces son especialidades puntuales que se necesita para ciertos horarios, para ciertos momentos, inclusive docentes que no son de La Rioja. Entonces que también pueden levantar el prestigio y el servicio, sobre todo, del hospital con otros sistemas. Tenemos que ver particularmente cada situación. Y ahí es importante el equipo, ¿no? Es decir, que poner gente que sabe hacer algo en el lugar donde más puede prestar el doctor Medina es una persona que tiene la experiencia porque estuvo casi en la creación y ha dirigido en la época en que mejor funciona ese hospital, conoce del negocio, conoce el know-how del negocio, como se dice en inglés. Claramente es una persona que va a poder y va a contar con todo el apoyo institucional para hacerlo, y ya estamos en diálogo con él en las formas para que esto se articule y ahí también nutrir nuevamente a la Fundación y a la universidad de los fondos necesarios para dar soporte a otras áreas que van a tomar más tiempo en levantarse. Bien, estamos charlando con Alejandro Álvarez, candidato a vicerrector, y Natacha Minué-Belver, candidata a rectora por el Espacio Universitarios Unidos. Bueno, nos quedan unos últimos minutitos, preguntarle, quizás relacionando ambas cosas, ¿no? Hablaron bastante de los concursos docentes y no docentes, preguntarle en inmediato, ¿no? Somos concursados los dos, nosotros estamos los dos concursados varias veces, por las dudas. En ambos cargos. Los únicos dos con los que entré y los únicos dos con los que me voy, que eso también es anecdótico porque las distintas gestiones en los decanatos generan un crecimiento en sus cargos que no corresponde. Yo preguntaba la prioridad para eso, ¿no? Digamos, tanto que se habló de los concursos docentes y no docentes, ¿cuál va a ser la prioridad como política del proyecto de Universitarios Unidos? Y ahí mismo lo ato para poder enganchar estas dos preguntas también, la política del Colegio San Martín, ¿no? Que fue algo que también vino bastante complejo en el último tiempo, reclamando incluso las vacancias y, de nuevo, la calidad, ¿no? De la educación, en este caso la educación secundaria. Bien, bueno, en principio lo que tenemos que adecuar es la normativa para poder generar los concursos en los cargos más elevados, que es donde es mucho más costoso. No lleva mucho trabajo, lleva una cuestión de acuerdos políticos y en base a una propuesta técnica que es viable, está a medio construir, simplemente necesita estos acuerdos y empezar a generar los concursos en las distintas instancias. Consideremos que la efectivización es un invento de esta universidad, que tenemos que salir de ese camino para llevar esta situación, e insisto en lo mismo, el concurso tiene que ir de la mano como una oportunidad, de la mano de la preparación previa para el docente, no como el hecho de mañana abrimos concurso, todo el mundo a rendir, el que no esté apto, no, tiene que ser un camino acompañado de oportunidades para los docentes. Y en el mismo sentido, me meto un poquito para dejarlo a Ale que agregue un poquito más, el tema del colegio.
El colegio es un semillero en todos los sentidos, desde el cuerpo docente que tiene que estar formado, preparado para ese campo, que tiene toda una legislación y una normativa diferente a la universitaria y así se tiene que entender, pero además tiene un gran valor porque así como el hospital, son pocas las universidades que tienen colegios preuniversitarios. Nosotros tuvimos la semana anterior con referentes de la SSPU y puntualmente se nos preguntó cómo estaba el colegio y cuáles eran las miradas que nosotros teníamos al respecto. Tiene una matrícula muy interesante, se vino trabajando con gran excelencia, muchos de los profesionales hoy, ni siquiera estudiantes, profesionales de la UNLAR han sido graduados de ese colegio y tenemos que volver a poner en valor la academia en el mismo sentido y en el mismo camino que la universidad, que pasa por los docentes, docentes que estén presentes, docentes que estén formados, docentes que estén contenidos también, ante toda una realidad que hoy en lo educacional excede la academia en sí misma. Nos atraviesa la vida, los problemas de los chicos y no podemos mirar para otro lado como institución. Tenemos que tener conformados gabinetes reales psicopedagógicos que acompañen estos espacios no solo al estudiante sino a la familia y también al docente. Alejandro. Sí, bueno, con respecto al colegio, de hecho, llamativamente, sabemos lo que ha pasado en los últimos años, las designaciones siempre han sido casi discrecionales o a dedo, para decirlo más prosaicamente, y de hecho en las paritarias actuales, fruto de un acuerdo entre los gremios sobre todo, que aportaron una propuesta, hay por lo menos un marco mínimo normativo para que cuando haya una vacante se publique y tengan algún criterio de designación, porque hasta hoy las designaciones han sido siempre discrecionales de las autoridades de turno, algo nefasto para cualquier organización. Y con respecto a los concursos, primero es la ley, o sea, no hay tanto política, más allá vamos para lo político que es cómo, pero la ley te exige que si hay una vacante permanente, y el convenio colectivo, que también tiene fuerza de ley, tenés que convocar automáticamente, designar un interino mientras tanto, en la emergencia, pero en la misma designación interina tenés que hacer la apertura del llamado concurso. Tampoco, yo siempre debatimos mucho, pero tampoco es caro hacer un concurso. Yo he rendido concursos este año en otras universidades y todas las universidades ya tienen la presencialidad remota para la evaluación, se cita docentes externos para ser los evaluadores, pero es un procedimiento totalmente natural, cotidiano del sistema universitario. Entonces simplemente hay que adecuar mínimamente la normativa, que de hecho es casi automático, porque tampoco la normativa vigente, que es la ordenanza 32, en ningún lado dice que tiene que ser presencial. Es decir, si haces una lectura amplia, decir, mira, hoy lo puedes hacer virtual. La decisión de hacer ¿Hay una concursos decisión política ahí? Es una decisión política. Ha sido una decisión política de la gestión, sobre todo Calderón Campanero, de no hacer concursos, y de hecho lo han dicho públicamente, no, vamos con la formación continua, que perfecto, la formación continua, pero eso es ir en contra de la ley. Y hoy terminamos con un montón de problemas, hasta en lo electoral, por no haber cumplido con la ley. En esta gestión tampoco. En esta gestión tampoco, sin duda. Yo soy muy crítico de lo que pasó en esta gestión, pero también hay que saber que en 10 años, 8 hubo una y otros 2 post pandemia. La verdad que fue poco lo que se hizo y sí fue una muy mala gestión en mi mirada, la última, pero la reforma del estatuto y las paritarias que tanto daño han hecho por lo que acabamos de ver y lo que estamos sufriendo en el hospital e inclusive también en el colegio, fueron hechos en la gestión de Facu, y como la quieran llamar. Yo por eso he sido siempre muy crítico, me han tenido en esta misma radio cuestionando muchas decisiones de ellas. Y con respecto a lo que decía también en el colegio, otro detalle que no es menor, el sistema de la educación, primero, todas las universidades, cualquier debate que haya universitario, el primer queja a los docentes, sí, qué mal que vienen los chicos del secundario. Todos los profes, sobre todo los de los primeros años, siempre lo decimos. Nosotros tenemos un colegio secundario y tenemos que ponerlo como prioridad. La educación secundaria es obligatoria. Entonces la universidad, si tiene un colegio secundario, que es hermoso y fue famoso y tenemos que reponerlo en su entera magnitud, tenemos que darle la prioridad que se merece, porque el sistema universitario es obligatorio, no es opcional. En la universidad podemos hacer, cuando es la hora de priorizar recursos, que todo de nuevo termina en el uso de esos fondos, los fondos de la cuestión presupuestaria que fueron mal utilizados, terminó afectando cobertura de vacantes en el colegio que no se cubren porque no hay fondos. ¿Por qué no hay fondos? Porque están pagando adicionales que no deberían existir. Entonces, la prioridad tiene que tenerla el colegio, porque la educación secundaria es obligatoria en nuestro país. Hay una cuestión legal que nos obliga a priorizar el colegio y eso no se ha hecho ni en esta gestión ni en las anteriores. Así que por lo menos nos comprometimos, hemos estado en hermosas reuniones con la gente del colegio estos días, justamente tratando esta temática y sus preocupaciones, y va por ahí.
O sea, es obligatorio y no le están dando los recursos, entonces hay que priorizar algo porque hay una obligación legal de la universidad de cumplir con la educación secundaria. Hablando de recursos, para agregar simplemente, nosotros en el Departamento de Salud nos habilitaron 3 concursos abiertos, públicos y por oposición que sacamos para la carrera de medicina, ayudantes de primera simple, que fue lo que se nos habilitó desde la gestión, todos sabemos que es centralizado, pero fuimos por ese camino y es hacia donde queremos ir. Natacha Minovelver, Alejandro Álvarez, bueno, tratamos de establecer el mismo tiempo más o menos para todos los candidatos y candidatas. Sabemos que hay otra instancia, que es el debate que va a arrancar mañana, que seguramente se van a explayar un poco más, pero bueno, queríamos que la comunidad conozca a través del multimedio también la propuesta de Universitarios Unidos. Así que gracias por venir. Gracias por permitirnos a través de nuestra casa poder contarle a la comunidad lo que pensamos para los próximos 3 años. Muchas gracias. Muchísimas gracias, siempre un gusto venir y siempre en la misma, ¿no? Creo que todos somos parte, somos todos universitarios y ahora unidos. Ojalá que sea así, ¿no? Que se pueda co-gobernar también, ¿no? Que es un poco la esencia y el espíritu de la universidad. Muchas gracias. Gracias. 52 de las 11, un poquito de música, ¿separamos? Ya volvemos.